Bueno, Alfred, ha llegado un momento de ganar. que nos gusta. Sí. Sí, un momento que disfrutamos mucho porque no solamente hablamos de un tema, a ver, que no se suele hablar mucho en televisión, Tal cual. sino que que es tabú. Sí, ya está dejando de ser tabú igual, pero que en muchos casos es tabú. Pero lo más lindo de todo es que uno va aprendiendo. Totalmente. Uno toma estos bloques para abrir la cabeza y decir, epa, mira, esto no la tenía, ¿viste? Yo Para hablo del educarnos. coso acá, por ejemplo, en la boca, y va a aparecer con un chupetín, o sea, es como que alguien ya va incorporando ciertos datos y acerca con algo que tiene a mano, ¿no? Está Sí. bien, bueno. Pero para hablar de eso, ¿está quién? Nuestra amiga, la licenciada Jessica Cherez. ¡Se aplaude! Dije Cherez, no Cherez. Cherez, muy Cherez. bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andamos? Sí, ¿Bien? Muy bien, acá sorprendida. ¿Qué era eso de la boca? Ya dijeron Estuvimos chupetín. hablando ahí, sí, de eso que se ponen acá los... Veo que justo hay puso una está foto en habiendo la- un cambio acá en el programa, están todos con la mente más abierta. Pará, ¿eh? ¿y sabes Sí. qué? Interesante. Tomando eso, Jessy, vamos a contarle a nuestros televidentes algo que nos sucedió en radio, que de verdad me pareció muy bueno, que era cuando comenzamos a hablar de la sexualidad en los hombres. Me parece que nos metimos de lleno en la vida de los hombres, de 40 para arriba, en donde parece que ahí el sexo vuelve a tomar otro grado de tabú, ¿no es cierto? Total. No se habla, se supone, y como que las dudas me parece que quizás ahí comienzan a agrandarse, pero nadie las quiere verbalizar. Sobre todo porque por ahí es una cierta edad en la que se supone que ya hay cierta experiencia, entonces, ¿cómo preguntar o cómo decir que no se saben hacer ciertas cosas? Lógico. Pero además calculo que en concordancia con lo que vos decís, es como que después de los 40 uno está más habilitado a decir ciertas cosas. O sea, me parece, no digo que estoy en contra de lo que dice Alfred, digamos, Sí. pero me parece que el tabú va desapareciendo con el paso de los años porque está el miedo, ya no hay ese miedo a quedar mal adelante de los amigos. Como que uno debería liberarse, ¿no? Sí, pero a la vez también vienen con esta estructura tan marcada de ciertas cosas no querer preguntar por toda esta construcción de la falsa masculinidad, sobre todo que tienen los hombres más o menos de esa generación, Bien. ¿no es cierto? Un detalle más, perdón, cuando yo digo liberarse, no Sí. digo que hay que, sino hablar, Claro. tocar ciertos temas, preguntarse ciertas cosas. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Pero hoy vamos a hablar del orgasmo femenino. Muy bien. Así que la próxima, ese va a ser tema para la próxima porque está muy interesante. Dale. Pero el 8 de agosto fue el Día Internacional del Orgasmo Femenino. ¿En serio hay un día del orgasmo Sí. femenino? ¿Y sabes por qué es tan importante que haya un Día del Orgasmo Femenino? No es tanto por el orgasmo en sí, sino porque por primera vez, hace 13 años, podemos poner un día para hablar de la sexualidad femenina Muy bien. y sobre todo del placer femenino. Fíjate qué loco esto de que recién ahora hablemos de esto. Llevamos miles de años de civilización donde siempre se habló del placer en el hombre, pero no se hablaba del placer femenino, solamente se veía a la sexualidad, en el caso de la mujer, como para la reproducción, ¿no es cierto? O siempre sometida a primero complaciendo a su pareja hombre y después recién ella. Y ni siquiera se hablaba del placer en sí en la mujer. Y de hecho al placer se lo asociaba siempre a la culpa. Entonces este día no es solamente para que, todas vamos a tener orgasmos, sino que es para poder hablar del placer. Porque de hecho también nos está pasando esto ahora. Hay como un bombardeo intensivo de información donde todas tenemos que tener orgasmos como si fuera una meta a la que tenemos que llegar. Y en realidad nos estamos perdiendo disfrutar el proceso, ¿no es cierto? No hay tips exactos para el orgasmo. Sí podemos conocer nuestra anatomía, nuestro clítoris, que eso sí es fundamental. Pero tampoco ponernos esa presión de que tengo que llegar al orgasmo. De hecho, me pasa muchísimo en consulta que vengan pacientes que con dificultad para alcanzar el orgasmo, ¿sí? Con disfunciones. La mayoría de las veces es por desconocimiento de la propia anatomía, por eso es que siempre hacemos esto de invitarnos a la autoexploración, al autotoque consciente, el autotoque amoroso, desde un conocimiento que no sea solamente algo que leo, sino un conocimiento que experimento en el cuerpo. Así que entonces este día está muy bueno para poder hablar de eso y por ende hoy traje al clítoris Muy bien. para hablar de esto.
Fíjense que hace muy pocos años realmente se Me vio encanta porque la ella te anatomía del presenta clítoris. como quien lleva un vino caro a una mesa, ¿no? Claro. El clítoris, bueno, Y te estoy muy bien. presentando algo que tenemos todas las que hayamos nacido con biología femenina Sí. de mujer, tenemos esto. El clítoris solamente lo tenemos las mujeres, es un órgano que hasta ahora la única función que tiene es de brindar placer. Fíjense que es como un iceberg, porque lo que nosotros vemos por fuera solamente es la cabeza, pero por dentro tiene cuerpo, tiene bulbos y tiene bracitos. Es súper lindo, no sé si lo vieron, es muy hermoso. Quiero una remera. Sí, ¿viste? Sí. ¿Verdad? Hay que hacer remeras de Claro, esto, está ¿viste? bueno. Es fabuloso. Sí, sí, es la primera vez que veo uno tan claramente, digamos, que lo encuentro tan fácil. Sí, sí, sí. Bueno. Y de hecho, claro, vos fíjate que en una vulva lo que nosotros Sí. vemos solamente es esto, el capuchón Sí. escondiendo la cabecita. Pero de hecho, acá podemos ver perfectamente cómo el clítoris se relaciona con la uretra y con la vagina, porque esta sería una vulva, fíjense que tenemos labios mayores, labios menores, el capuchón del clítoris, y cuando yo quito la piel de la vulva, se ve perfectamente la relación que tiene el clítoris con la vagina, inclusive con el recto o con la uretra, ¿no es cierto? Realmente es todo un mundo a descubrir. Entonces, imagínense que si hace muy poco se habló realmente de la anatomía del clítoris, claro, hay muchísimo que hablar sobre esto. Recién en el 2018, Emily Nagoski nos habla del orgasmo y la diferencia que tenía con el orgasmo. Entonces, fíjense la importancia de que exista este día para que hablemos de estos temas, para que hablemos de la anatomía femenina, hablemos de nuestro clítoris, no solamente de la genitalidad, también de la conexión que está de nuestros senos con nuestro útero, de los puntos erógenos, y volvemos siempre a lo mismo, disfrutar el proceso de autoconocerse, disfrutar el autotoque amoroso y que ese orgasmo venga realmente desde un conocimiento consciente de nuestro cuerpo y que no sea presión. Varias Muy cosas bien. por decir. Pero la primera, anoche haciendo mi rutina de entrenamiento, que ahora salgo a correr, mi profe siempre nos remarca esto de la importancia de la respiración, el diafragma y demás. Y yo soy muy nerd en algunas cuestiones, más cuando me gusta. Y entonces comencé a ver si estaba respirando como debía y en ese asegurarme de que lo esté haciendo bien, me acordé de vos. Porque claro, comencé a masajear el diafragma mientras entrenaba y fue como literal un viaje de ida porque estaba corriendo solo en la arena, Puente de Fondo, Paraná. Y es eso, me parece, esto que siempre hablamos del autotoque consciente, ser consciente de lo que estás haciendo y no necesariamente el orgasmo está presente. Como Exacto. buscar situaciones orgásmicas que no necesariamente contengan al orgasmo como protagonista. Sí. O a la genitalidad. Total. O sea, siempre hacemos hincapié en conocer toda esta anatomía, porque imagínense, por años ni siquiera se sabía cómo era el clítoris, por años se pensaba que solamente era esto. Y por eso es importante conocer la anatomía, conocer la importancia de la circulación, porque recuerden que yo tengo mi clítoris así, pero para que yo tenga sensibilidad en este clítoris tiene que estar lleno de sangre. Y para que esté lleno de sangre yo tengo que tener muchísima estimulación. Y ahí vuelve esto del autotoque consciente. ¿Cómo me estimulo? ¿Qué tiempo lleva mi clítoris para llenarse de sangre? Piensen que, claro, en las relaciones coitocentristas, estas donde se cree que el broche de oro o el sexo es la penetración, muchísimas veces no se alcanza el orgasmo. Porque claro, no hubo toda la preparación previa, que en realidad para mí no es previa, todo es sexo, para que este clítoris se llene de sangre. Entonces, claro, caen en la penetración y no hay ningún tipo de sensibilidad. ¿Por qué? Porque los bulbos que le rodean al canal vaginal y que me proporcionan la famosa zona G, porque ya no se habla más de punto G, no va a tener sensibilidad. Recuerden que el canal vaginal de por sí no tiene sensibilidad solo. Recién se vuelve sensible cuando los bulbos del clítoris están llenos de sangre. Entonces, ahí, de repente, somos sensibles a la estimulación en la pared anterior y en las paredes laterales. Pero si este clítoris no está lleno de sangre y yo voy a estar con penetración un montón de tiempo y no voy a sentir absolutamente nada. Y es muy probable que alcance recién el orgasmo cuando tengo una estimulación directa del clítoris. Entonces, fíjense la importancia esta de conocer la anatomía del clítoris, sí, para poder de última explicarle a la persona con la que voy a tener este encuentro sexual, que yo necesito un tiempo diferente. Si quiero tener penetración vaginal, voy a necesitar un tiempo diferente para poder sentir algún tipo de placer.
Y además también conocer la anatomía del clítoris y cómo se distribuyen los bracitos me va a permitir entender por qué hay mujeres que disfrutan el sexo anal. Porque uno dice, en el ano no está el punto G o la zona G. Pero es cierto que los bracitos del clítoris dan como unas ramitas hacia el cuerpo del periné. El cuerpo del periné es el espacio que nosotros tenemos entre la entrada de la vagina y el ano. Cuando yo tuviera sexo anal, más allá de la dilatación de los esfínteres anales, la lubricación y de que esto esté lleno de sangre, si este clítoris está muy, muy lleno de sangre y los bracitos también, es muy probable que este cuerpo, el periné, al sentir ese arrastre en la penetración, pueda provocarme un orgasmo por estimulación indirecta del clítoris. Muy didáctico. Yo me quedaría horas charlando con ella. Sí, sí, sí. Pero lamentablemente el tiempo en televisión es tirano, disque. Así es, querido Alfredo. Igual me quedé con 2 preguntas las voy a hacer en radio y la Así, semana que hacela. viene. No, después. Bueno, Jessy, querida, la gente, ¿dónde te puede encontrar? Tienen el Instagram, que es Fisiopelvisnea, o si quieren una consulta con evaluación, lo pueden hacer al 3794-776420. Nos vemos la semana que viene. Antes de Sí. irnos, quiero comentarles algo a la gente y de verdad ya nos vamos. Que si usted con su grupo de amigas quiere tener una sesión como más íntima entre gente que conoce, lo puede hacer porque la licenciada organiza reuniones para amigas, para familiares y demás, así que está muy muy bueno ese dato. No Muy se bueno. lo pierda. Gracias. Gracias a ustedes. Genial, como siempre, derribando temas tabúes y mitos Educándonos. Educándonos y viendo que hay todo un mundo que por ahí desconocemos y que está bueno empezar a conocer, ¿no? Totalmente.